Vamos a comenzar. ¿Ahorita? Sí. Amén. ¿Qué vamos a leer? Vamos a leer Apocalipsis 18. Apocalipsis 18. Vamos a orar para comenzar. Padre Celestial, gracias por la vida que nos has dado, porque tú eres con nosotros, porque tú nos cuidas, porque tú nos guardas, Señor. Nuestras vidas están en ti, nuestras vidas dependen de ti, Señor, y tú haces todas las cosas para que nosotros podamos vivir, comer, tener salud, Señor. Gracias en nombre de Jesús. Amén. Amén. Hoy vamos a leer en Apocalipsis 18. Bueno, vamos a leer desde Apocalipsis 17, versículo 16. Apocalipsis 17, versículo 15. Dice así: Además, el ángel me dijo: las aguas que has visto, donde está sentada la prostituta, son pueblos, multitudes, naciones y lenguas. Versículo 16. Los 10 cuernos y la bestia que has visto le cobrarán odio a la prostituta. Causarán su ruina y la dejarán desnuda. Devorarán su cuerpo y la destruirán con fuego. Porque Dios les ha puesto en el corazón que lleven a cabo su divino propósito. Por eso, y de común acuerdo, ellos le entregarán a la bestia el poder de gobernar, hasta que se cumplan las palabras de Dios. La mujer que has visto es aquella gran ciudad que tiene poder de gobernar sobre los reyes de la tierra. Bueno, aquí es claro que, y se explica claramente, que cuando tiene esta visión el apóstol Juan, y ve una mujer, ve una prostituta, y cómo es destruida, se le explica. Dice: la mujer que has visto es aquella gran ciudad que tiene poder de gobernar sobre los reyes de la tierra. Apocalipsis 17, versículo 18. Y quiero que vean el final del versículo 16 y el principio del versículo 17. Dice, bueno, todo el versículo 16 mejor. Apocalipsis 17, versículo 16. Los 10 cuernos y la bestia que has visto le cobrarán odio a la prostituta, o sea, a esa gran ciudad. Causarán su ruina y la dejarán desnuda. Devorarán su cuerpo y la destruirán con fuego. A la ciudad, sí, a la ciudad. Y dice el versículo 17, fíjense: porque Dios les ha puesto en el corazón que lleven a cabo su divino propósito. Por eso, y de común acuerdo, ellos le entregarán a la bestia el poder que tienen de gobernar, hasta que se cumplan las palabras de Dios. Entonces es claro, directo, que esa destrucción de esa ciudad es hecha porque Dios lo tenía planeado, Dios lo había decidido así, y pone en el corazón de gentes, de pueblos, de naciones, de diferentes grupos, el destruir esa ciudad. Ahora, vamos a ver qué dice el capítulo 18. El capítulo 18 va a explicar, va a dar detalles de cómo sucede esto. Dice el capítulo 18 de Apocalipsis: después de esto, vi a otro ángel que bajaba del cielo. Tenía mucho poder y la tierra se iluminó con su resplandor. Gritó a gran voz: ha caído la gran Babilonia. Se ha convertido en morada de demonios y en guarida de todo espíritu maligno, en nido de toda ave impura y detestable, porque todas las naciones han bebido el excitante vino de su adulterio. Los reyes de la tierra cometieron adulterio con ella, y los comerciantes de la tierra
se enriquecieron a costa de lo que ella despilfarraba en sus lujos. ¿Sí? Noten eso. Los comerciantes de la tierra se enriquecieron a costa de lo que ella despilfarraba en sus lujos. Luego oí otra voz del cielo que decía: salgan de ella, pueblo mío, para que no sean cómplices de sus pecados, ni los alcance ninguna de sus plagas, pues sus pecados se han amontonado hasta el cielo, y de sus injusticias se ha acordado Dios. ¿Sí? Es una ciudad, y Dios está llama a su pueblo para que salieran de la ciudad. Después sigue diciendo el ángel: páguenle con la misma moneda, denle el doble de lo que ha cometido, y en la misma copa en que ella preparó bebida, mézclenle una doble porción. En la medida en que ella se entregó a la vanagloria y al arrogante lujo, denle tormento y aflicción, porque en su corazón se jacta: estoy sentada como reina, no soy viuda ni sufriré jamás. Por eso en un solo día le sobrevendrán sus plagas: pestilencia, aflicción y hambre. Será consumida por el fuego, porque poderoso es el Señor Dios que la juzga. Y aquí quiero que vean esa parte, porque dice, si nosotros leemos la Biblia y solamente vamos leyendo y no tomamos lo que dice antes, no vamos a entender o nos vamos a perder de algunos detalles. Dice: por eso en un solo día le sobrevendrán sus plagas, pestilencia, aflicción y hambre. Será consumida por el fuego, porque poderoso es el Señor Dios que la juzga. Entonces, ¿cómo es destruida la ciudad? En el capítulo anterior vimos que decía: le cobrarán odio a la prostituta, causarán su ruina, la dejarán desnuda, devorarán su cuerpo y la destruirán con fuego. Y está hablando de una ciudad. Y acá está diciendo: en un solo día le sobrevendrán sus plagas, pestilencia, aflicción y hambre. Será consumida por el fuego. Entonces, con esto quiero mencionar cómo esa destrucción de la ciudad es a través de enfermedad o epidemia. Ya es lo que dice la Biblia cuando dice pestilencia, enfermedad o epidemia. También dice aflicción, tal vez catástrofe, tal vez terremoto, tal vez destrucción. Y dice también hambre. Dice: y será consumida por el fuego. Entonces esa ciudad es destruida por fuego también. Y si nosotros solamente vemos el capítulo 18, el versículo 8, donde dice esto último, vamos a pensar que solamente está hablando como de un castigo de Dios, como de esa pestilencia o enfermedad o epidemia que Dios envía. O vamos a pensar que son aflicciones como terremotos o incendios provocados por Dios, em, eh, accidentes y hambre, dice también. O dice: será consumida por el fuego. Y eso podemos pensar: bueno, está solamente es algo que Dios está haciendo. Es como si solo vemos este capítulo 18, vamos a pensar que todo viene de Dios, que es todo Dios destruyó la ciudad. Pero si nosotros vemos y lo juntamos esto con el capítulo anterior, el capítulo 17, dice que las naciones, pueblos, multitudes, lenguas le cobrarán odio a la ciudad, odio a la prostituta, o sea, a la ciudad. Causarán su ruina y la dejarán desnuda, la destruirán con fuego. Entonces, lo que entendemos aquí es cómo esa destrucción, pestilencia, hambre, fuego, viene causada por las naciones que le hacen guerra, que vienen y causan la destrucción de las. Les ha puesto en el corazón que lleven a cabo su divino propósito. Entonces, algunas personas en este tiempo que está pasando todo esto de la pandemia de COVID, que este es un virus causado por el hombre.
modificado genéticamente en un laboratorio militar y que esto fue soltado en China para destruirlos, lo cual se me hace muy difícil de creer porque en nuestro mundo globalizado, lleno de transportes, aviones que salen cada pocos minutos de China hacia el mundo y del mundo hacia China, y vuelos internacionales entre América, Europa, Europa y Asia, Asia y América, y es un movimiento de gente tan grande que que es ridículo pensar que podrías soltar un virus en una ciudad, además una ciudad central como Wuhan, una ciudad que es un puerto internacional para los aviones, para todo el mundo, desde soltar un virus ahí y pensar que no te va a llegar a tu ciudad, que no te va a afectar tu economía local, que no va a regresar y no va a llegar a tu país. Personalmente me parece muy ingenuo, muy eh, simple esa forma de pensar que alguien iba a ir a causar destrucción a un país sin pensar que esto se viene para el resto del mundo. Pero aún así, supongamos que eso fuera la situación. Supongamos que eso fuera la situación. Eso quitaría alguno de los... Eso haría que esto dejara de ser una de las señales que nuestro tiempo, la palabra de Dios habla, que Jesucristo dijo que habría enfermedades, pestes, epidemias, que habría guerra, que habría terremotos, y que todo eso sería principio de dolores. Pues no, porque aquí vemos como la destrucción de la ciudad, que la Biblia le llama la Gran Babilonia o la Gran Ramera, vemos cómo esa destrucción es causada por las naciones, por los pueblos, por países que vienen a luchar y vienen con el propósito de destruir la ciudad. Y dice, y todo eso es porque Dios les ha puesto en el corazón ese plan que Él tenía. Entonces las naciones van y destruyen la ciudad. Y dice, ¿cómo la destruyen? La destruyen con pestilencia, con plagas, con aflicción, con hambre y con fuego. Entonces, eh, también dice cómo el humo de la ciudad se ve de muy lejos y la gente va a hacer lamentación viendo desde lejos esa destrucción. Entonces, si la ciudad que Dios le llama la Gran Babilonia, la Gran Ramera, la Gran Prostituta, es destruida, por ejemplo, por un ataque biológico con virus, más y también es destruida por un bombardeo con misiles, con armas nucleares. Por eso alguien diría que eso no es, eso se salió y fue causado de los hombres. No, Dios puso el corazón de las gentes, puso en el corazón de las gentes la destrucción de la ciudad. Y la gente cumplió e hizo el propósito de Dios. La gente que sin quererlo, las naciones, sin tener en su voluntad el obedecer a Dios, sin tener, incluso estando en una total rebeldía, en una total estar apartados de Dios e ir en contra de Dios, las naciones y los pueblos hacen la voluntad de Dios, terminan haciendo la voluntad de Dios porque Él gobierna. Entonces, yo pienso cómo todo esto de la pandemia del COVID nos muestra ese principio de dolores que la Biblia compara al proceso de alumbramiento, al proceso de parto de una mujer embarazada que está dando a luz, y cómo esos dolores son incrementales, van incrementándose en el dolor que se produce conforme las contracciones son cada vez más fuertes para que se pueda lograr producir el parto, para que pueda salir el bebé. Y además, tiempo entre uno y otro, entre una contracción y otra contracción, cada vez es menor, son más frecuentes las contracciones. Y a ese proceso le compara Jesucristo cuando nos habla de cómo van a ser las señales de su venida.
las cosas que van a pasar con su venida. Entonces, si alguien dijera, es que esto del COVID no es una señal de la venida de Jesucristo, porque es un virus causado por el hombre. ¿Qué? Porque Dios, con su divino propósito y con el hacer su voluntad, se vale de muchos medios. Se vale de las acciones y las decisiones de gobernantes y de pueblos, como lo vemos aquí. Otra cosa que se me hace muy interesante de este lugar, de este pasaje bíblico, y por eso yo creo que estamos viviendo ese comienzo, Dios nos está advirtiendo de las cosas que Él va a hacer. Cuando Él quiere hacer algo, Él nos da señales, nos previene, nos avisa, nos muestra cómo eso va a pasar. Dice, hablando de la ciudad, en Apocalipsis 18, donde leímos en el versículo 3, dice, porque todas las naciones han bebido el excitante vino de su adulterio. Los reyes de la tierra cometieron adulterio con ella, y los comerciantes de la tierra se enriquecieron a costa de lo que ella despilfarraba en sus lujos. Si vemos el versículo 11 dice, los comerciantes de la tierra llorarán y harán duelo por ella, por la ciudad, porque ya no habrá quien les compre sus mercaderías, artículos de oro, plata, piedras preciosas y perlas, lino fino, púrpura, telas de seda y escarlata, toda clase de maderas de cedro, los más variados objetos hechos de marfil, de madera preciosa, de bronce, de hierro y de mármol, cargamentos de canela y especies aromáticas, incienso, mirra y perfumes, de vino y aceite, de harina refinada y trigo, de ganado vacuno y de corderos, de caballos y carruajes, y hasta de seres humanos vendidos como esclavos. Versículo 15. Los comerciantes que vendían estas mercaderías y se habían enriquecido a costa de ella, se mantendrán a distancia, aterrorizados al ver semejante castigo. Y continúa la palabra de Dios. ¿Qué estamos viendo ahora? Pues estamos viendo cómo las cosas de lujo que acostumbrábamos como sociedad a tener, estamos en una situación en el que no las podemos tener. Si nosotros estábamos acostumbrados a salir a cenar, podíamos hacerlo con la familia, con la pareja, solos, con los amigos, pues ahora no, ahora tendrás dinero, pero pues tienes que estar en tu casa. No puedes recibir a las personas, no puedes hacer una reunión, no puedes ir al restaurante a comer, no puedes ir a visitar los centros nocturnos, no puedes tomar un vuelo a Cancún e irte a pasar unas vacaciones en la playa, merecidas, inmerecidas, como quieras, pero todo este segmento de lujo ahora está detenido. Y es una cosa terrible para la economía y para la vida de mucha gente. Hay naciones enteras que dependen del turismo. Así, naciones enteras que dependen del turismo. En México el turismo es una de las fuentes más importantes de empleo, y hay familias, hay pueblos, hay ciudades que dependen de los visitantes que llegan con dólares, que llegan con euros, de los mexicanos que van y visitan esos lugares y gastan. Y ahora todo eso está detenido. Todo eso está detenido. Por ejemplo, ahorita quieres renovar tu celular, pues tienes que, no voy a voltearlo para que no se vea la marca, pero no puedes ir a escogerlo. Podrías comprarlo por internet y pedir que te lo manden, pero toda esa situación del comercio está detenida. Y es algo pequeñito, es algo, aunque es a nivel mundial, es algo que nos habla de esa destrucción de la ciudad que está erigida sobre muchísimo lujo, sobre muchísima riqueza, que los gobernantes de la tierra se acercan a esa riqueza y se prostituyen con esa ciudad. ¿Y qué significa eso? Adoración. Adoración no leal a Dios. Adoración que los ha apartado de Dios, que los saca totalmente de Dios.
La Biblia habla en muchas ocasiones acerca de las naciones e incluso acerca del pueblo de Israel y menciona y menciona que el pueblo de Israel fue y se prostituyó. Y cuando dice eso está hablando de que fueron y adoraron a otros dioses. Entonces, pues esa ciudad que existe, que está, seduce a todas las naciones, atrapa a todas las naciones, gobierna sin tener un gobierno sobre el mundo eh, eh, em, es explícito, tiene un gobierno implícito sobre los gobernantes, sobre las naciones, sobre las sociedades. Y en esa forma de gobierno, en esa influencia que tiene, aparta a las naciones de la adoración verdadera a Dios. Y es una prostitución espiritual. Bueno, entonces aquí vemos cómo esa situación, ya tenemos avisos, ya estamos teniendo un primer aviso con esta pandemia. La situación económica del mundo se está paralizando para detener la pandemia. Y es algo similar, es algo parecido a lo que va a suceder con esa destrucción, con ese evento catastrófico para esa ciudad. Y Dios les dice a la gente que mora ahí, que es su pueblo, en esa ciudad hay pueblo de Él, salgan de ahí para que no sean destruidos. Bueno, pues gracias a Dios. Les dejo ese pasaje y para que también vean cómo no importa si el hombre causa virus, si crea virus, y va y los esparce por el mundo, si los brotes de virus del ébola en África son causados por el hombre o cosas así que se dicen, yo no tengo ninguna evidencia de eso, solo lo estoy diciendo. Y personalmente yo no creo que sea así, yo pienso que son situaciones naturales, pero aun si fuera, las cosas pasan y Dios las permitió o Dios las provocó para que se cumplieran sus propósitos, para que se hicieran sus planes. Dios les bendiga. Vamos a orar ahora. Padre Celestial, ponemos en tus manos y te pedimos por la salud de médicos y enfermeras en los hospitales, Señor, por todos esos personas que sirven a la sociedad en la protección y en el restablecimiento de la salud, que están expuestos a infecciones, a enfermedades y ahora a esta pandemia. Te pedimos por los policías, Señor, que guardan y nos dan seguridad. Ellos también están expuestos, Señor, son servidores públicos y están en la calle. Te pedimos por las personas que nos traen la comida a los mercados, a las plazas donde podemos comprar, Señor, los alimentos. Te pedimos por ellas, te pedimos tu protección sobre ellas, Señor. También te pedimos, Señor, tu cuidado sobre nuestros gobernantes, Señor. Y te pedimos que les des sabiduría, Señor, porque estamos convencidos, Señor, de que nosotros debemos orar por ellos, que ellos requieren tu sabiduría, ellos requieren tu guía, Señor, aún tu protección, Señor. Y te pedimos por nuestros gobernantes, Señor, desde nuestro presidente de la República hasta nuestros alcaldes, Señor, nuestros gobernadores, nuestros legisladores, diputados, cada una de las personas en los diferentes ámbitos de gobierno, Señor. Te pedimos por las personas que su trabajo les hace tener que asistir a un lugar, al centro de trabajo, y se exponen, Señor. Te pedimos por ellas, Señor. Te pedimos que en nuestro país esto no sea tan fuerte como en otros lugares. Te pedimos misericordia para nuestro país, porque nuestro país no tiene la capacidad que tienen otros países, Estados Unidos, Italia, Francia, España. No tenemos la capacidad de salud que tienen, de instituciones de salud que tiene China, Señor, Corea del Sur, Japón, Señor. Nuestro país es un país de Latinoamérica que te necesita, que necesita tu ayuda. Y te pedimos tu ayuda, Señor, para que esto se aminore en nuestro país. No cause los efectos que ha causado en otros países, Señor. Utiliza el clima, utiliza las condiciones meteorológicas, Señor. Utiliza cualquier cosa, Señor, para que esto no nos afecte, Señor, y no cause los estragos que está causando y la destrucción que está causando en otros países, Señor.
Ten misericordia de nuestro país, Señor. Reconocemos que nos hemos apartado como país de ti, que nos hemos alejado de ti, Señor, que hemos cometido injusticia tras injusticia, Señor. Pero te pedimos perdón y misericordia, Señor, para la gente de México, Señor, para la gente de la Ciudad de México, de Guadalajara, de Nuevo León, Señor, que son grandes urbes, que son grandes ciudades, Señor, para la gente de los pequeños poblados en Guerrero, Señor, en Chiapas, gente que no tiene acceso a hospitales, Señor. Ten misericordia de nosotros, Señor. Ten misericordia, Dios, de nuestro país. Ayúdanos y danos sabiduría, Padre, como pueblo tuyo para vivir estos tiempos. Ayúdanos y haznos ser apartados del mal, ser tu pueblo santo, Señor, que es guardado de estas cosas, Señor. Te pedimos por nuestros enfermos, Señor. Te pedimos por el corazón de mi suegra, Dios, Ana, que la levantes, que la sanes, Señor, que sanes ese corazón y que donde había infarto, Señor, ahora ya un corazón sano y renovado, un corazón nuevo, Señor. Clamamos tu promesa, tu mandamiento que tiene promesa. Honra a tu padre y a tu madre para que seas de larga vida y te vaya bien sobre la tierra. La clamamos sobre mi hermana, Señor, porque ella sirvió y cuidó de su madre por muchos años y siempre ha honrado a su papá, Señor. En nombre de Jesús esta palabra la pedimos sobre ella, Señor. Te pedimos por nuestros enfermos, Señor, en la iglesia. Trae sanidad, Señor. Trae sanidad, Señor, sobre mis hermanos, sobre cada uno, Padre. En nombre de Jesús, Señor. Trae tu provisión para cada casa, Señor, en estos tiempos en que no va a haber fuentes de empleo, en que hay muchas situaciones económicas en el país. Tú eres el proveedor de tu pueblo, Señor, de tu pueblo. Ten misericordia, Señor. Extiende tu mano para bendecirnos, Padre Celestial, y prospéranos, Señor. Abre las puertas para nosotros, Señor. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque tú haces esto, porque tú estás con nosotros, Padre. Te reconocemos a ti, Señor. En nombre de Jesús. En nombre de Jesús creemos esto y lo pedimos, Señor. Lo imploramos a tus pies, Padre Celestial, para nuestro México, para nuestra iglesia, para nuestros hermanos, para nuestra familia, nuestras familias, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga. Vean los videos que están ahí en la página de Facebook. La predicación de ayer estuvo muy bonita y ya hay más. El Señor sea con ustedes. El Señor les proteja, les guarde. Saludos a mi familia también, que está también conectada, ya los vi. Y a cada uno de los hermanos de la iglesia. Las niñas los quieren saludar, a todos los hermanos, a toda la familia. Hola. Hola. Ahora le voy a hacer preguntas a las niñas sobre la predicación. Sí. Dios les bendiga, que tengan una excelente noche.